Estoy muy contento porque se está avanzando con la obra, ¿no? ¿Qué notó cuando entró? Sí, aquellas muy churras que andan con el zapatito limpio y qué sé yo, se llenaron de tierra, ¿no? Y anoche cuando los muchachos ya habían hecho la planchada, decía, ¡ay, Señor! Escuche bien. Shh. Dije, ojalá que los niños no vengan y pisen. Hoy voy y no había una pisada de niños. Estaba lleno de pisadas de gente grande. Así los patones que estaban marcados, ¿no? Para los que pisaron son patas. Niños grandes, ¿no? Sepa disimular. Yo sé de que a veces es difícil, pero estamos avanzando, ¿no? Vamos a hacer la otra parte la semana que viene y convocamos a los hombres a que sigan viniendo. Mucho trabajo, es mucho trabajo, ¿no? No saben lo que es llenar ese contenedor. Bueno, yo no, yo soy el director técnico nomás, ¿no? Ya parezco la escaloneta, ¿no? Pero la cuestión es que hay que trabajar y pedimos a los muchachos que vengan. Aquellos que están acostumbrados el sábado a dormir hasta las 12, no los nombro, pero los miro, ¿no? Vengan a trabajar. Hasta las 3 de la tarde máximo estamos en este lugar. Que Dios les bendiga. Por supuesto, acá le damos de comer. Hay algunos que vienen porque la esposa los echa. Anda a comer a la iglesia. Y el que viene a comer dice, al fin voy a comer algo como la gente, dice acá, ¿no? Pero bueno, por ambos lados, venga a trabajar, ¿no? Venga a trabajar, ¿no? Un chiste, yo sé que, ¿no? Bueno, quiero ir a la palabra del Señor. Es mi primera predicación después de 4 meses y pico, ¿no? Mi esposa me dio fecha, ¿no? Así que quiero cumplir con la fecha, si no paso para dentro de 2 meses, ¿no? Quiero compartir con ustedes algo que el Señor me dio estando internado. Me dio varios temas para charlar, para hablar con la congregación y quiero que usted sea sensible. Primero, que tenga su Biblia. Va a ser netamente bíblico lo que vamos a ver. Utilice su Biblia, vamos a leer unos 10 versículos de la palabra y quisiera de que usted lo siga. No hay proyector, no hay proyector, así que sígalo con su Biblia. ¿Todos tienen Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Levante la mano. ¿No tiene Biblia? Acá hay 2 hermanos que no tienen. Uno que tenga, puedo prestarle a los hermanos. Ahí está. Después la devuelve. No es souvenir. Pero después la devuelve. ¿Quién más no tiene Biblia? Bueno, muy bien. Si usted ve que decimos, escuche bien, si usted ve que decimos un texto bíblico y usted ve una persona que y no lo encuentra, acérquese, ayúdalo a encontrar el texto, ¿sí? Ahí está, perfecto, ¿no? Vamos a ayudar entre todos. Todos los que están en el hall, por favor se sientan. Y si usted ve que por ahí estoy hablando bajito, es porque todavía no me he podido recuperar de la voz. Pero el título de hoy es El verdadero resultado. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 26-20. Hechos, capítulo 26-20. ¿Lo tienen? Muy bien. Saben que como hoy hay Santa Cena, no tenemos actividad de niños. La idea es que todos los maestros puedan estar aquí en el culto y puedan participar de la Santa Cena. Así que una vez al mes no hay actividad de niños para que todos podamos estar participando del culto. Por lo tanto, los niños se quedan quietitos con papá y mamá, ¿no?
Dice Hechos capítulo 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué predicaba? ¿Qué les enseñaba? Pablo dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Y lo que quiero hablar es del arrepentimiento. Las obras dignas de arrepentimiento. Cada vez más el hombre vive como se le da la gana, queridos. Cada vez más el cristiano vive como se le da la gana. Muchos piensan y dicen, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Eso significa que ignoran la Escritura, porque no es de acuerdo a tu criterio cómo debe ser la vida cristiana, sino de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. En poco tiene Dios mi opinión. ¿Cómo puede ser? Sí, muchos dicen, en la iglesia no hay democracia. Quiero decirte una mala noticia. En la iglesia no existe la democracia. ¿Cómo puede ser? No, querido. En la iglesia vivimos una teocracia, lo que Dios dice, lo que Dios enseña, lo que Dios dice en su Escritura. Sí, de acá para afuera vivimos en democracia y derecho, no mi opinión, no mi criterio. Aunque respetamos criterios, respetamos opiniones, respetamos al prójimo, pero aquí en la casa de Dios tenemos una carta magna, tenemos una superior ley que es la ley de Dios. La otra vez en el Instituto Bíblico pregunté, ¿qué es superior? Y voy a hacer la misma pregunta. La ley jurídica que viven los abogados y que vivimos en el estado jurídico de nuestra nación, o la ley de Dios. Muchos dijeron, la ley de Dios, y claro, porque es suponer que es superior. Pero ¿saben una cosa? La ley jurídica, la ley de los hombres, juzga los actos de la gente. Nadie me puede juzgar a mí si yo tengo una mala intención, tengo ganas de asesinar a una persona. Mientras yo no lleve a ningún acto, la ley jurídica jamás me va a poder juzgar a mí, porque lo tengo acá. Pero la ley de Dios, la ley de Jehová, dice la Biblia, juzga las intenciones del corazón. Por lo tanto, cuando yo tengo el pensamiento y lo anido en mi corazón, ya estoy siendo juzgado por Dios. Por lo tanto, ¿cuál será la ley superior? ¿La ley jurídica o la ley de Jehová, la ley de Dios? La ley de Dios es mucho más profunda, es mucho más fundamental, forma parte de los cimientos de la vida cristiana. Por lo tanto, debemos entender de que cuando el hombre vive como quiere, como se le da la gana, está fuera de los parámetros de lo que Dios está enseñando. Alejado de la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios, nada podemos hacer. Acomodando las conductas a nuestra conveniencia, jamás vamos a tener éxito en la vida. Los resultados de esas decisiones son cada vez más desastrosos. No están dispuestos a pagar el precio de vivir bajo la bendición de Dios. Todos sabemos cómo es nuestra conducta. Nadie puede decir, yo no sé.
Hay dos personas a las cuales nunca vamos a engañar y siempre lo digo. Una es a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Dios no puede ser engañado. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente, lo sabe todo. Y la otra persona a la cual nunca vamos a engañar es a nosotros mismos. Cuando nos acostamos a la noche y estamos a solas allí en la oscuridad y nuestro pensamiento está libre de actividades y nuestro cuerpo está siendo relajado, allí es cuando nos damos cuenta si estamos siendo aprobados en nuestra conducta o no. Cuando estamos a solas con nuestra propia conciencia, nos damos cuenta que estamos siendo aprobados o no estamos siendo aprobados. En los momentos más sinceros de contrición y reflexión personal, nos damos cuenta que realmente hay mucho que cambiar y mucho de cual arrepentirnos. A veces decimos, ¿por qué lo hice? Y son actos que cometimos hace años atrás y todavía no hemos podido sentirnos perdonados por las cosas que hicimos. Cuán lamentables son nuestros actos, y más cuando hicimos actos fuera del conocimiento de la palabra, no estábamos en el camino de Dios. Y decimos, nos arrepentimos totalmente. ¿Por qué hice lo que hice? Pero es un arrepentimiento trivial, liviano, porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a frutos dignos de arrepentimiento. Lo dice la Biblia, hay que vivir de acuerdo a obras dignas de arrepentimiento. Nuestras obras diarias hablan del nivel de arrepentimiento que nosotros debemos tener diariamente. El libro de Romanos, abra su Biblia en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 4. Libro de Romanos. Capítulo 2, versículo 4. Y después vamos a 2 de Corintios. Romanos 2, 4 dice, ¿lo tienen todos? ¿Me dice amén? Dice, o menospreciáis. Atención a estas palabras. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Te lo digo en cordobés, no porque Dios sea bueno, benignidad, significa que yo me voy a abusar y voy a vivir la vida loca. Porque todavía no te ha pasado nada, porque Dios todavía no te ha intimidado. Dios sigue siendo paciente. Dios todavía no ha ejecutado su juicio, por eso a veces nos abusamos de la benignidad de Dios. Como Dios no ha hecho nada, como me siento sano, me siento fuerte, voy a vivir la vida de acuerdo a mi propio criterio. Y acá dice la palabra que la benignidad de Dios nos debe guiar ¿a qué? A vivir una vida de arrepentimiento, porque todavía hay gracia y todavía hay posibilidad de arrepentimiento. 2 de Corintios 7, 9 al 10 dice así. 2 de Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. En el 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando uno llega a Dios, Dios te confronta con la realidad de tu vida. Cuando uno viene al camino del Señor, Dios te confronta. Si hay algo bueno dentro del camino del Señor, es que Dios no anda con medias tintas y te dice esto es blanco o esto es negro. Los grises no sirven. No existe el medio convertido, no existe el medio regenerado.
O sos regenerado completamente, o sos convertido completamente, o no lo sos. Blanco o negro, frío o caliente. La Biblia califica de aquel que es tibio, lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Dios no se conforma con los tibios, no se conforma con las medias tintas. Que vaya mi esposa. Y ahí disfrutamos de la bendición porque mi esposa va a la iglesia. Y hay tantos así. En vez de comprometerse, se conforman con que la bendición entre por su esposa, o al revés, que entre por el esposo y yo me quedo en casa disfrutando viendo la tele. ¿Pusiste el diezmo, vieja? Hay muchos así. Y le dan plata para la comida y quiere que de eso se ponga el diezmo. Porque saben que la bendición de Dios entra por la fidelidad, no tuya, sino la de tu esposa que viene al camino del Señor. ¡Wow! ¿Es así? Tibio. No comprometerse con Dios y vivir una vida liviana, tibio. Saben que cuando uno viene el camino del Señor, lo primero que Dios hace es un cambio. Y eso se llama regeneración. Digan conmigo, regeneración. Te regenera nuevamente. Por eso la Biblia dice, el que mentía, ya no miente más. El que robaba, ya no roba más. El que era infiel, ya no es más infiel. ¿Por qué? Porque ha aprendido a darle lugar a Dios. Se ha arrepentido de todos sus pecados. Ahora vive una nueva vida. Eso se llama regeneración. Una generación nueva. Una nueva creación. Una nueva persona. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. Ahora son todas hechas nuevas. No hay término medio. Si sos término medio, si Cristo viene, te vas al infierno. Pastor, ¿por qué habla esto ahora? No sé, pregúntele a Dios. ¿Será que hace falta tener una vida de mayor arrepentimiento en este tiempo? Vivimos lamentándonos de todos nuestros actos pasados y volvemos a caer en el mismo lugar una y otra vez. Me acuerdo del profeta Julio Iglesias, ¿se acuerdan? ¿No? Y tenemos varios profetas, hay algunos cordobeses, la profeta Mona Jiménez, ¿no? Ahora, dale que va, ¿no? Siempre veo en la tele y digo, esto lo voy a decir cuando predique, me olvido, ¿no? Los nombres, es un desastre, ¿no? Pero, ¿qué decía Julio Iglesias? Tropecé de nuevo con la misma piedra, chiquitín, chiquitín, siempre. ¿Por qué podemos, o por qué tropezamos siempre con la misma piedra? ¿Por qué siempre caemos en lo mismo? ¿Por qué siempre venimos llorando, Señor? No me puedo golpear el pecho. Señor, ¿no? Perdón, Señor, perdóname. Y vivimos llorando por el mismo pecado siempre. Porque no existió un verdadero arrepentimiento, porque no le diste lugar a la regeneración de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Una salvación sin cambio, sin regeneración, no es salvación. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hiciste para dejar de fumar? Preguntan algunos. ¿Cierto, Damari? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Ay, no me digas. ¿Podés decirlo más fuerte? Sí, lo decís. ¿Y ahora? Desde febrero no fuma, ¿no? No solamente Dios la está regenerando, sino que se ahorra cualquier cantidad de plata. Fácil. ¿Cómo hizo? La droga, el alcohol, la palabra mal hablada,
Hay algunos que no vienen con una boca, vienen con una cloaca. ¿Sí o no? Cada 2 palabras, 3 son malas palabras. ¡Qué tremendo! No tienen otra forma, no hay otro idioma para ellos. Pero cuando Cristo viene y hay un verdadero arrepentimiento genuino, en la paciencia de Dios, las cosas comienzan. Se llama regeneración. Digan conmigo, regeneración. Querido, no podemos cambiar el pasado. El pasado ya pasó. Las cosas que nos pasaron están simplemente en el anal de la historia. Ya pasó. Ay, pastor, si usted supiera todo lo que me pasó. Sí, y fue lamentable. Pero no podemos vivir pensando en todo lo que pasó, odiando a la gente de mi pasado, a todos aquellos que me afectaron, a todos aquellos que me hicieron mal. Y sí, querido, yo te puedo entender, pero no te voy a justificar jamás. Te entiendo, te comprendo, sé que ha sido malo, pero para eso tenemos a nuestro Señor y Dios, que es especialista en sanar heridas del corazón. Por lo tanto, todo forma parte de la vida cristiana, de gloria en gloria, de bendición en bendición, sanidad tras sanidad. No hay milagro más grande que tener al lado a una persona con un corazón sano, que ha aprendido a perdonar, que ha aprendido a darle lugar a Dios. No podemos vivir en el pasado. Tiene que haber un genuino arrepentimiento. Pero si fui yo la víctima, también tenés que arrepentirte si fuiste víctima. ¿Pero cómo es eso? No sé, la Biblia me lo dice. Tiene que pedir perdón el culpable y la víctima, los dos, para que los dos puedan entrar al cielo. Por lo tanto, querido, el arrepentimiento es un don de Dios, es una gracia de Dios. Y hoy podemos estar teniendo la oportunidad que todos los que estamos aquí, vivir en un estado constante de arrepentimiento. Hebreos 6.1 dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ¿hacia dónde? Hacia adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. Cuando uno vuelve atrás, está dándole lugar a obras muertas, dice la palabra, porque el pasado ya Dios lo sepultó. Lamentablemente yo no estoy dándole lugar a la obra de Dios y sigo revolviendo en la mugre y sigo revolviendo en el basurero y saco afuera todo el tiempo las obras muertas de mi pasado. No le di lugar a un verdadero arrepentimiento, a una actitud que cambie y que transforme mi vida. Hebreos 6.6 dice que aquellos que conocieron a Dios y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. No revolvas tanta mugre que puede ser fatal para tu vida espiritual. Poné el pasado en las manos de Dios. Arrepentite de todo lo que hiciste y lo que te hicieron. Y el futuro va a ser glorioso, porque la palabra de Dios a mí me lo promete. Lo que Dios busca es un espíritu humillado y arrepentido. Hay tiempo para todo, aún para manifestar arrepentimiento, querido. Hay gracia de Dios, por lo tanto el arrepentimiento es bien visto por Dios en este tiempo. El arrepentimiento nos lleva a un cambio de actitud. El arrepentimiento nos lleva a querer ser diferentes. El arrepentimiento nos lleva a que cambiemos nuestras expectativas. El arrepentimiento hace de que yo tenga una vida consagrada para Dios constantemente.
El arrepentimiento hace que si yo me quemo con leche veo la vaca y huyo. Una vida de constante arrepentimiento. ¿Habrá alguien que dice amén? ¿Qué es el arrepentimiento? Una vez le preguntaron a un niño que defina el arrepentimiento. ¿Y saben qué dijo el niño? Es llorar mucho, 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 mucho cuando mi mamá me pega porque me porté mal. Lo digo de nuevo. Es llorar mucho, 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 como cuando mi mamá me pega porque me porté mal. El arrepentimiento es sentir un profundo dolor por haber fallado a Dios. El arrepentimiento es tener un dolor grande por haber fallado a Dios. Obras muertas produce la falta de arrepentimiento. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, produce frutos. Qué lindo que es estar con gente que da frutos de un verdadero arrepentimiento. Son genuinos, son frescos, nunca pierden la sonrisa, siempre tienen a flor de labio palabras de bendición. Siempre le digo cuando hay gente que viene y se congrega con nosotros, le digo, búscate y hacete amigo de gente que valga la pena. Hacete amigos de gente, en la iglesia hay de todo, pero buscá y hacete amigo de gente que te edifique, que valga la pena. Que viva en una vida constante de arrepentimiento. Algunos sinónimos de arrepentimiento: compulsión, contrición. Contrición es sentir dolor genuino. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, querido, el tiempo no vuelve. Es inexorablemente tirano el tiempo. Nunca va a volver atrás, pero sí hay posibilidad de que si yo estoy verdaderamente arrepentido, mi futuro sea glorioso y sea grande. ¿Saben que unos instrumentos para el verdadero arrepentimiento de acuerdo al Antiguo Testamento eran los profetas? Los profetas en el Antiguo Testamento predicaban de una manera tan contundente. Saben que los profetas no vivían entre el pueblo, ¿sí? Vivían a las afueras, eran gente ermitaña, normalmente eran gente de edad mayor. Y saben que cuando Dios tenía que hablar al pueblo, ¿sí?, levantaba a los profetas. Saben que tenemos varios ejemplos de profetas que vivían a las afueras y vivían con su escribiente o su ayudante o su siervo. Y cuando había que hacer compras o algún trámite, en vez de salir ellos mandaban al siervo. Ah, este es el siervo del profeta tanto, ¿no? Todo el mundo lo conocía. Pero cuando el profeta bajaba, ¿saben qué hacía el pueblo? Se agarraba los pantalones. Porque seguramente había palabra de Dios. Porque el profeta no bajaba para ir a comprar un kilo de pan. El profeta bajaba para dar palabra de Dios. Y lo primero que el profeta exhortaba era: arrepiéntanse. Esa palabra, todos los profetas, es una palabra en común. Exhortaba al pueblo y quería decir: pacientemente te estoy esperando. Arrepentite. Mientras hay tiempo, arrepentite. Y así. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Otro profeta, Ricky Martin. La vida loca. Por lo tanto, la falta de arrepentimiento era lo que hacía doler el corazón de Dios. Porque Dios era misericordioso, era longánime. Y su benignidad no era respetada por el pueblo. La paciencia de Dios no es autorización para que nosotros vivamos una vida libertina. La paciencia de Dios significa que Dios te está dando oportunidad.
una oportunidad más para que vivas una vida de arrepentimiento. Nuestras obras no deben ser obras muertas, hechas por esfuerzo propio. Nuestras obras deben dar fruto, fruto de un verdadero arrepentimiento. ¿Saben que hace unos 8 meses atrás fuimos con la pastora Lili? Los que no saben, la pastora Lili, esa mujer que está acá, que vive conmigo, duerme conmigo. Y yo siempre he sido medio reacio para ir al médico, ¿no? Pero la que vive conmigo, vamos al médico. Y todos los años, gracias a la insistencia de la voz de Jehová, todos los años vamos y nos hacemos un control. En el último control, que creo que fue en noviembre del año pasado, septiembre, una cosa así, nos atiende la doctora, la que siempre nos atiende, y yo veía que tenía el estetoscopio y estaba ya tomaba demasiado tiempo para hacerte así, ¿no? Porque por ahí, diga hola, hola y listo, chao. Pero, a ver, tosa, haga esto, haga lo otro, acuéstese aquí. Y ya no me empezó a gustar, ¿no? Y me dice, mira, hay algo que no me gusta, saca un turno y anda al cardiólogo, ¿no? Sacamos turno, vieron que en todo lugar pedí un turno y te lo dan inmediatamente, ahí nomás, ¿viste? ¿No? ¿No? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, no? ¿Viste? Me lo dieron, bueno, llegó el turno y fui al cardiólogo y me dice, ¿viste cuando el médico dice, vamos a... Y me pidieron una chorrera de estudios y qué sé yo, y un montón de cosas. Y cuando vuelvo con todos los estudios al cardiólogo, me dice, mira, dice, tenés un aneurisma, ¿cómo es? Aórtico con insuficiencia aórtica. Ajá. ¿No? Y me dice, mira, tu aorta está como una cámara de auto, ¿no? O de bici, cuando vos le sacás el aire queda toda chuza, ¿viste? Cuando se infla de más y queda toda chuza, no tiene contención, ha perdido la rigidez y eso ha hecho que la válvula, que está unida a la aorta, se ensanche. Saben que mi aorta tenía que tener 40 milímetros y yo tenía 58 milímetros. Se había estirado. Por lo tanto, la válvula, ¿no? También se estiró y cuando escupía la sangre para todo el cuerpo, bombeaba la sangre para todo el cuerpo, parte volvía porque quedaba abierta. Y le digo, y bueno, hay que operarte. Lógico, cuando uno está sano, porque yo me sentía bien, ¿no? Me dice, 0 actividad, baja un cambio, me preguntó, ¿a qué te dedicas, pastor? Se me botó de risa, ¿no? Me dice, un cambio baja, ¿no? Todo, nada de malos ratos, nada de fuerza, y yo me iba a jugar al fútbol con los muchachos, yo seguía jugando al fútbol. A la segunda consulta, yo le dije, estoy jugando al fútbol. ¿Qué? Me dice, ni. Y ahí fue más crudo. Me dice, mira, dice, si se te fisura la aorta, si se te fisura a nivel de estómago, duras 4 minutos. Si se te fisura a nivel de pecho, duras 2 minutos. Así que te dije, baja un cambio. Y ahí los muchachos me extrañaron, porque imagínense un crack como yo, no jugué a la pelota. ¿No? Me avisaban 15 minutos antes, ahí va la pelota, pastor, ¿no? Así que 0. Y algunos se iban de mamo, no me dejaban ni agarrar un balde, ¿no? Nada, ¿no? Y saben que
fue todo un trato para mi vida, por el hecho de que yo me sentía sano. Yo no sentía nada, de nada, ni siquiera un dolor de cabeza, un malestar, nada. Y yo le dije al doctor, pero yo me siento bien. Sí, pero es peligroso. ¿Escuchaste la palabra muerte súbita? Sí, bueno, sos cliente para eso. Entonces, cada vez que yo me iba a ver al médico me tiraba algunos chispazos así. Bueno, dijimos, hay que operarte. ¿Y qué es la operación? Y hay que ponerte una prótesis de válvula y una prótesis de la aorta. Y me hice una operación a corazón abierto. Y me dice, entra en YouTube y miré el tipo, ¿para qué miré eso? Es lo peor que me puede haber dicho, ¿no? La cuestión de que, bueno, pusimos fecha, yo quería que sea rápido, y pusimos en marzo, ¿no? Pusimos en marzo, el 7 de marzo. La cuestión, hermanos, que llegó la fecha. Yo tengo que dar gracias a Dios por la obra social, porque se portó bárbaro, que parte del testimonio, no pusimos un solo peso, me cubrió todo, ¿no? Eso es parte de los milagros, ¿no? Y saben que la cosa en el proceso se complicó. ¿Por qué? Porque no coagulaba, por lo tanto me habían abierto y no coagulaba y el sangrado era abundante. Entonces me pusieron unas compresas especiales. ¿Para qué? Para que absorba toda la sangre que uno iba perdiendo. Me cosieron y a los 5 días me tuvieron que volver a operar a los 2 días, ¿no? Para sacar todo ese tipo de cosas. Y ahí cuando me abren por segunda vez, ¿no? Yo después me enteré cómo era la operación, ¿no? Me sacaron el corazón, me enchufaron en una máquina y yo funcioné con la máquina y el corazón estaban trabajando por fuera. Después me ponen el corazón, me sacan la máquina y el hecho de que la máquina arruinó un poco la esencia de la sangre, dicen. Después me enteré, ¿no? La cuestión de que todo fue una complicación. Me ligué un virus intrahospitalario que me perjudicó y empecé a tener problemas de respiración. La cuestión, hermano, que lo que iban a hacer 4 o 5 días de terapia intensiva, se fueron a 35 días de terapia intensiva, ¿no? Pero más allá de lo que fue el trato que Dios tuvo conmigo en el hospital, ¿no? Si bien uno estaba sedado y un montón de cosas, el Señor te habla estando a solas, porque uno está solo. Para colmo, había un montón que se iban muriendo al lado mío, ¿no? ¿Eh? Menos Carlos, ¿no? ¿Eh? Vos zafaste, ¿no? Somos elegidos. Él estaba conmigo ahí en terapia, ¿no? Y saben que, dije yo, le tocó el próximo me toca a mí, si fuera por el mismo orden, ¿no? Pero la cuestión, hermanos, es que Dios te habla. Dios te habla de muchas cosas. Pero una cosa sí sé de que Dios me habló de muchas cosas. Y una de ellas es que yo tengo que tener una vida de arrepentimiento. Pero soy el pastor de la iglesia, vos también tenés que arrepentirte, ¿no? Y saben que Dios me hablaba en sueño, me hablaba al corazón, y al estar tan confrontado con la posibilidad de la muerte, más de una vez le dije, Señor, si en este día me tengo que morir, me quiero ir al cielo, Señor, ¿no? Y la posibilidad de que te mueras, te puedo asegurar de que eso te lleva a tener constantemente una vida de arrepentimiento y traer a memoria todos tus actos pasados, los presentes, y bueno, no sé si va a tener futuro. Eso hace de que uno comience a considerar seriamente todo lo que uno ha vivido y toda la forma en que uno
ha llevado su conducta cristiana. A veces, hermanos, ninguneamos la propia vida y pensamos que con la oración de la comida es suficiente. Y Dios está demandando cada día más de nosotros. No es suficiente conformarse con lo elemental del Evangelio. No es suficiente vivir una vida liviana. No es suficiente con venir y cumplir. No es suficiente con venir y dar mis diezmos. Porque el Señor me dijo, aún los diezmos de muchos son diezmos mentirosos. ¡Wow! Por lo tanto, aún el acto de poner mi diezmo en la iglesia tiene que ser consagrado y vivir una vida de constante arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a la salvación y el arrepentimiento va a hacer de que las puertas del cielo se abran a favor de mi vida. Y si en algún momento yo tengo que morir, me tengo que ir al cielo, querido, porque es el destino de todo cristiano. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué vamos a dejar que la sangre llegue al río si hoy puedo tener una vida de verdadero arrepentimiento? Si hoy me puedo poner a cuentas con Dios y si es necesario llorar en la presencia de Dios, llorar. Si es necesario quebrantar mi corazón y tirarme al piso y decirle, Señor, perdón, hacelo. En la casa de Dios hay libertad, pero todos debemos proceder al arrepentimiento y empezar a dar fruto de una vida de verdadero arrepentimiento. Basta de obras muertas que no sirven para nada, que no edifican para nada. Ya basta de vivir una vida de costumbrismo, ya basta de vivir una vida de esas cosas que no edifican y empezar a vivir una vida verdaderamente cristiana. Dios me dio una nueva oportunidad y yo doy gracias a Dios porque Dios fue bueno conmigo, ¿no? Las chicas me decían, ¿por qué se despide de esa forma? Y no sé por qué me despido de esta forma. ¿Será que Dios ya venía adelantando, ¿no? De que había posibilidad de que yo pereciera. Doy gracias a Dios porque aún en el hospital me dio oportunidad de arrepentirme de todos mis pecados, de ponerme a cuenta con Dios en todos los aspectos. Antes de internarme, sabiendo el riesgo, fui y pedí perdón a varios que yo había ofendido con mis actos, aún pastores amigos. Y tuve que ir y decir, mi esposa es testigo, ¿no? Y el otro día me encuentro con uno de los pastores. Me dice, qué bien que te llevas con este pastor ahora, ¿no? Y sí, ahora estoy de novio con él. De lo bien que me lleva. ¿Por qué? Porque yo tuve que tomar una decisión, querido. No se puede vivir una vida mediocre. Y ¿sabe una cosa? Ahora me estima. Y digo, ¿por qué no lo hice antes? Qué estúpido que somos, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Pudiendo solucionar un montón de cuestiones en la vida con una simple actitud, ¿no? Seguimos encocorados ahí, orgullosos, vanagloriosos, altivos, ¿no? Y Dios te va a tratar, Dios te va a quebrantar. ¿Por qué? Porque la longanimidad y la paciencia de Dios es para que yo produzca arrepentimiento en mi vida. La segunda venida del Señor está prefijada, está dicha en su ciencia, y no significa que no haya venido todavía porque sea Dios un demorón, le gusta demorarse, no, sino que Él es paciente para que todos procedamos a vivir una vida de verdadero arrepentimiento. La pregunta en esta mañana: ¿habrá alguien que necesita vivir la vida de arrepentimiento en esta mañana? ¿Habrá alguien que necesita decir, Señor, me arrepiento de todos mis pecados? Venir a la iglesia no te va a hacer salvo, querido. Tener un pastor como yo no te va a hacer salvo.
Por más que me quieras con todo el corazón, yo no te voy a salvar. Lo que te va a salvar va a ser el Señor si vivo una vida de arrepentimiento. Inclina tu rostro, por favor. Quiero hacer una invitación al altar. Y sería tan bueno que todos pudiéramos pasar y ponernos a cuentas con Dios. ¿Habrá alguien en esta noche que necesita tomar una decisión y pasar al frente y ponerse a cuentas con el Señor en un acto de arrepentimiento? Yo te invito a que vengas al altar del Señor, que tengas la libertad. Tenemos tiempo todavía, mucho tiempo. Vamos, iglesia, vamos al altar del Señor. Gloria a tu nombre. Nadie distraído, todos con sus ojos cerrados, buscando lo que Dios quiere, es vivir la vida de arrepentimiento.